Oye, ¿tú has escuchado hablar de lo de la inmunidad de rebaño? ¿Inmunidad de rebaño? Sí, sí, lo de ser inmune al virus y no sé qué de la vacuna. ¿Vacuna? ¿Eso qué es? ¿Otro invento de Fernando Simón? Yo por mucho que se me diga, siempre he sido una oveja y no pienso ponerme ahora vacuna. Bueno, se lo enviamos a estas del buzón de la ciencia y a ver qué nos cuentan al respecto. Hoy, en el Buzón de la Ciencia, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Para entender qué es la inmunidad de rebaño, vamos a ver dos situaciones distintas. Una es esta, en la que tenemos una población en la que nadie es inmune, es decir, nadie ha pasado la enfermedad ni ha generado defensas. O lo que es lo mismo, todo el mundo se puede infectar y el virus pasa con mucha facilidad de unas personas a otras. La otra situación es la siguiente. Imaginemos que en otra población más de la mitad de las personas están inmunizadas, es decir, no pueden contraer el virus. Pues ahora al virus le resulta mucho más difícil expandirse, pasar de una persona a otra, hasta llegar a un punto en el que incluso personas que no son inmunes no se llegan a infectar porque las personas que tienen a su alrededor sí son inmunes, entonces no la pueden contagiar. Es aquí cuando decimos que esta persona está protegida por la inmunidad colectiva o de rebaño. Es decir, hay un cierto porcentaje de la población que ya ha contraído la enfermedad, ya es inmune y no se va a volver a contagiar ni va a continuar expandiendo la enfermedad. Y se alcanza como tal el concepto de inmunidad colectiva cuando en torno a un 60 o 70% de la población son inmunes frente a una determinada infección. ¿Cómo se alcanzaría este tipo de inmunidad? Porque si tienes que tener a un 60% de la población inmune, ¿cómo llegas ahí a tener a un 60% de la población inmune? ¿Cómo alcanzas este estado de inmunidad colectiva? Pues para alcanzar la inmunidad colectiva hay dos estrategias. La primera estrategia es el contagio natural. La forma natural de alcanzar la inmunidad colectiva es mediante el contagio. Si no establecemos medidas de seguridad a medida que vayamos interaccionando con personas infectadas, toda la población se irá infectando hasta llegar a ese 60%. Esto es lo que se quiso hacer en un principio en países como Reino Unido y lo que se sigue haciendo hoy en día en Suecia. No imponer medidas de confinamiento para alcanzar la inmunidad colectiva. Pero ¿por qué no todos los países están haciendo eso? ¿Qué problemas conlleva? Pues bien, el problema es que no todas las personas que se infectan van a poder generar inmunidad y superar la enfermedad, sino que hay un cierto porcentaje de letalidad asociado al virus. Es decir, habrá gente que muera en este proceso. Pongamos, por ejemplo, a la población española. Somos 47 millones de personas. Entonces, para alcanzar la inmunidad colectiva, un 60% de personas tendría que pasar la enfermedad. Estos son 28 millones de personas, de las cuales, al tener el coronavirus una letalidad de en torno al 1 y al 2%, supondría una cifra de fallecidos de 423.000 personas, lo que supondría casi el 1% del total de la población española, lo cual es un precio muy alto a pagar por alcanzar una inmunidad colectiva, y es por lo que la mayoría de gobiernos han optado por medidas de confinamiento que nos prevengan de esta situación. Y de hecho, así ha sido, porque en los datos publicados del estudio de seroprevalencia se ha visto que solo un 5% de la población ha estado infectada y ha pasado la enfermedad. Entonces, si solo tenemos el 5% de personas que tienen anticuerpos y ya hemos visto que para alcanzar el 60% tiene que morir mucha gente y es algo tan peligroso, ¿cómo podemos alcanzar la inmunidad colectiva minimizando el número de víctimas? Pues aquí es donde entra la estrategia 2, la vacunación. Lo ideal para conseguir que más de un 60% de la población sea inmune es vacunar a la población, es decir, vacunando conseguiríamos el mismo efecto que contrayendo la infección, pero sin el riesgo de letalidad que conlleva la enfermedad. Del mismo modo, si un porcentaje elevado de personas está vacunada, es muy difícil que el virus pueda pasar de unos a otros y así se le corta el paso hacia personas que por condiciones de salud como inmunodeficiencias no pueden vacunarse. Si todas las personas del entorno de una persona sin vacunar están vacunadas, es muy difícil que se contagie. Por desgracia, esto todavía no es posible para el caso del coronavirus, porque todavía no existe una vacuna. Si queréis saber más sobre cómo han evolucionado los distintos proyectos de vacuna, tanto en España como en el resto del mundo, os dejamos por aquí un vídeo que hicimos al respecto. Y además, este es un buen momento para que os suscribáis, porque si hacemos más vídeos al respecto, es que no os los queréis perder. Pero si bien la inmunidad colectiva todavía no se puede alcanzar para el caso del coronavirus, sí que hay otras muchas enfermedades infecciosas como el sarampión o la viruela, de las cuales estamos protegidos gracias a la inmunidad colectiva. De hecho, la viruela, recordamos, la primera enfermedad infecciosa erradicada por el momento, que también tenemos un vídeo muy interesante sobre esto.
quiero salir en un cuadro de Velázquez. La viruela pudo ser también erradicada gracias a la inmunidad de rebaño. Es decir, no se vacunó a toda la población porque siempre hay un cierto porcentaje que no puede acceder a la vacunación. Pero mediante hacer inmunes a un porcentaje muy alto de la población se consiguió cortar su contagio. Se redujo tanto que el virus acabó por desaparecer por no encontrar hospedador al que infectar. De modo que a día de hoy, gente de nuestra generación ni siquiera estamos vacunados frente a la viruela. Porque al estar erradicada gracias a la inmunidad colectiva, no es posible que vuelva a aparecer de forma natural. Y en el caso del sarampión, se está empezando a perder esta inmunidad colectiva por el movimiento antivacunas de padres que deciden no vacunar a sus hijos y hacen que la enfermedad se expanda. Esto es una gran irresponsabilidad, porque igual a tu hijo no le vacunas y no le pasa nada, porque tiene la suerte de que es capaz de combatir bien la enfermedad. Pero, ¿y si tiene un compañero que no se puede vacunar por problemas de salud y lo contagia? ¿Y si ese otro niño no es capaz de superar la infección? Esto es muy interesante porque de aquí la importancia de las vacunas, porque al final si quieres adquirir la inmunidad de rebaño de una forma natural, dejando que la gente se infecte, tienes que exponer a un 60% de la población a la infección, a un riesgo. De forma natural, la inmunidad de rebaño no es una cosa del todo deseable, sobre todo cuando tienes unas poblaciones que demográficamente tienen más personas mayores, como es la española y otras tantas. Pero sin embargo, si metes la vacuna en juego, a ese 60% de la población al que sí que llega la vacuna, no les estás exponiendo a ningún peligro. Y el 40% pues queda protegido y entonces todos estamos protegidos. Entonces, como conclusión, la inmunidad de rebaño es un fenómeno positivo porque ayuda a proteger a personas que no se pueden vacunar frente a enfermedades infecciosas, porque tienen en su entorno a personas inmunes que no las van a contagiar. Pero no todas las formas de alcanzar la inmunidad colectiva son positivas. Hemos visto que el contagio de forma natural tiene siempre asociado un cierto índice de letalidad, mientras que la mejor forma de adquirir la inmunidad de rebaño es siempre la vacunación. Y ahora, como pregunta final, queremos que nos dejéis la respuesta en los comentarios. ¿Sabéis qué vacunas tenéis puestas? ¿Y en qué enfermedades estáis contribuyendo a la inmunidad de rebaño? ¡Ay, tengo una aplicación! Lo he tirado. Es que en Galicia tenemos una aplicación que te instalas en el móvil y ves tus vacunas. En Galicia tenemos esta aplicación de Xunta de Galicia que se llama Nova App de Vacinas da Consellería de Sanidade, en la que tú te metes y te dice cómo va tu cartilla de vacunación. ¿Existe esto en vuestras comunidades o en vuestros países? Comentarios. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle a like. Esto es... Que yo soy una oveja, a mí déjame en paz. Que yo no soy vacuna. Ah, ¿Qué te pasa? que no entiendo mi letra como Mariano Rajoy.